Capítulo eje trasero, escena primera, toma 14. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo de hoy? Hoy nos dedicaremos al eje trasero. Lo vamos a desmontar, lo vamos a arenar, lo vamos a pintar, volver a montar y dejarlo como nuevo. Pero sobre todo, quitar la cantidad de mierda. Que como veis, hay una poca. Así que es un trabajo sencillo, pero hay que hacerlo. Despacio y con buena letra. Vamos allá. Tomar por culo, hombre. Flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above, I'm miles above you. Tras el sencillo paso de ir quitando las piezas poco a poco, quitándole toda la mierda que tenía el eje trasero, pues ahora toca arenar. Flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above, I'm miles above you. Una vez que las tienes arenadas, el siguiente paso es pintarlas. Yo las he colgado en el techo de mi garaje y simple y llanamente pues me he dedicado a pintarlas. Importantes a la hora de montar es que cuando desmontes, si es la primera vez que lo haces, yo lo sigo haciendo,
es que, por ejemplo, si hay una pieza en la que está constituida por muchas piezas, que le hagas una foto o escribas dónde va cada cosa. Porque es muy fácil que después cuando vayas a montar no te acuerdes dónde iba cada cosa. Así que yo lo que hago es hacer una foto con el móvil y me acuerdo cómo iban las piezas y así no tengo problemas. Mentira. Aún así sigo teniendo problemas. Esto es un freno de tambor, la mayoría lo sabréis su funcionamiento, pero bueno, ya que estamos, consta de unas zapatas, un bombín, una barra de ajuste y bueno, los ajustes que tenga cada modelo de coche para sujetar lo que son las zapatas. Es muy simple, el líquido de frenos viene por aquí, llega hasta el bombín y el bombín desplaza lo que son las pinzas de freno que rozarían con el tambor de afuera. Es muy sencillo, o sea. Nocilla. Pues ya cambié un tambor. Pues esto sería lo mismo, pero en el otro lado. O sea que no lo voy a hacer porque es lo mismo, no hay nada que ver. Así que vamos a por el otro lado y vemos al final cómo ha quedado el eje trasero. Estoy usando como un cabrón. Bueno, ya he acabado, así que vemos el antes y el después. De hoy. Si te ha gustado lo que he hecho, deja un buen like, suscríbete si no estás suscrito, no sé a qué esperas, y activa la campanita, así serás el primero en saber cuándo subo un vídeo. ¿Por qué no subo un vídeo cuando quiero? No cuando puedo. Así que espero que hayas pasado un buen rato y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Ah, se me olvidaba, si tienes alguna pregunta, duda, curiosidad, lo que sea, puedes mandármela a Instagram, Twitter o correo electrónico, lo que te sea más sencillo o lo que tengas más a mano, ya que quiero subir una serie de vídeos en la que tú seas el protagonista, formulando tu pregunta y yo te responderé encantado. Así que espero que si os gusta y tiene muy buena aceptación, pues formarán parte de mi canal, aparte de los vídeos del coche. Así que espero que os guste la idea y creo que es una idea bastante interesante, ya que en cuanto avance el proyecto, pues me encontraré con una serie de dificultades en la que seguro que vosotros me podéis echar un cable mediante estos vídeos. Así que nada, creo que ya me despido porque ya estoy siendo muy pesado. Chao. Va a hacer no ladres.